Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad nuevamente estamos aquí dando una cordial bienvenida en el nombre de Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios estamos aquí ya listos, preparados para continuar estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo actual. Y primeramente para nosotros y luego este mensaje debe ser llevado al mundo. Estamos estudiando el mensaje de salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que la gloria no sea al hombre, sino la gloria sea dada a Dios. Estamos en el estudio número 366 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, o el mensaje de justificación por la fe, que es el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto al mundo, que será predicado, que iluminará el mundo con la gloria, con el carácter de amor de Cristo, y así el Evangelio se terminará de predicar en este mundo. Ese último mensaje es un mensaje que lleva a la decisión. Es un mensaje que ofrece a Cristo su amor, su fe, su carácter y su mente, su sabiduría, para que la vida cristiana realmente pueda ser una vida cristiana verdadera que represente a Cristo en este mundo. Vamos a entonces continuar estudiando este precioso mensaje que cada día estamos extrayendo de la palabra de Dios, como extraer un mineral de una mina. Cada día aprendemos, cada día podemos examinarnos y cada día podemos pedir a Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que necesitamos en este tiempo. Hemos venido estudiando hasta aquí la obra del Espíritu Santo en el corazón. Sabemos de que la obra del Espíritu Santo en su primera fase obra externamente, llamando al pecador, suplicando al pecador, buscando al pecador, utilizando a los instrumentos humanos, a los predicadores, maestros, líderes, pastores, a todos ellos el Espíritu Santo utiliza para llamar al pecador al arrepentimiento, para que puedan enseñar la ley de Dios, la palabra de Dios, que lleva a Cristo para ser justificado, para recibir nueva vida, para recibir una segunda oportunidad de poder vivir una vida cristiana reconciliado, unido a Cristo. Todo es obra del Espíritu Santo. La parte del hombre es fe, una confianza total, una confianza de corazón, una fe que pueda llevar a entregar nuestra vida y a conectarnos con Cristo, y a andar con Cristo y a hacer la voluntad de Cristo. Pero más en este tiempo, lo que abunda es una fe superficial, una fe demoníaca, dice la Biblia, el apóstol Santiago. También los demonios creen, dice, tiemblan, pero no quieren unirse nuevamente a Cristo, no quieren aceptar a Cristo, no quieren seguir a Cristo, no quieren hacer la voluntad de Cristo, sino siempre quieren vivir separado de Dios. Así empezó el pecado en el cielo. Aquel ángel poderoso en el cual se inició el pecado, ¿qué dijo? Se separó de Dios y dijo, yo puedo ser igual que Dios, yo me sentaré en las alturas. Entonces, ese mismo pecado hoy se está difundiendo y está llegando a inundar todo el mundo. Todo religioso, todo cristiano quiere manejarse a sí mismo, quiere confiar en su yo, quiere confiar en su preparación, quiere confiar en su religión,
en sus líderes. Pero no nos hemos dado cuenta que los líderes tienen su lugar. Pero cuando ya el creyente encontró a Cristo, encontró al Maestro, al Salvador, ahora ya no necesita de líderes. Los líderes deben ir a buscar a otras almas. Los líderes deben predicar a otras almas que no conocen. Y los creyentes ahora deben también, guiados, dirigidos y preparados por el Espíritu Santo, deben convertirse también en instrumentos para salvar otras almas. Así que la vida cristiana funciona bajo la dirección del Espíritu Santo morando dentro del corazón. Y ahora vamos a seguir estudiando. Para continuar nuestro estudio, vamos a recordar la historia de una de las mujeres en el tiempo de Cristo, cómo aceptó a Cristo y cómo aceptó la obra del Espíritu Santo en su corazón. Nos referimos a María de Magdala, o María Magdalena, como se lo llama en la Biblia. ¿Quién era María? María era hermana de Lázaro, hermana de Marta. Y Lázaro, Marta y María, donde moraban, también era la casa de Jesús. Jesús, cuando quería reposar, descansar de sus labores arduas, se retiraba a la casa de Lázaro. Y cuando Jesús llegaba a ese hogar, entonces María se sentaba a los pies de Jesús, a los pies del gran Maestro de los Maestros, para seguir aprendiendo, mientras Marta estaba tan ocupada y afanada para atender al Maestro, para prepararle alimento. Pero Jesús, ¿qué le dijo a Marta? Marta, Marta, le dijo, no te afanes con las cosas de esta vida. María ha escogido la mejor parte. Así que cuando uno recibe el Espíritu Santo, entonces se pondrá a disposición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será su maestro, un maestro personal. Por eso el verdadero cristiano, como hemos estudiado en los estudios anteriores, por lo menos dedica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, hasta 8 horas para poder estar en comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, para poder estudiar su palabra. Porque la palabra de Dios fortalece la fe crece, cada vez se hace más fuerte, porque el justo tiene que vivir por fe. Así que es el ejemplo de María. Pero para poder comprender cómo el Espíritu Santo obraba en la vida de María, necesitamos un poquito recordar la historia brevemente. ¿Quién era María? Según la historia bíblica, sabemos que María era posiblemente algún pariente de Simón el fariseo, que Jesús le sanó de su lepra también a este Simón el fariseo. Y este Simón, que era dirigente de la iglesia. Y cuando Simón fue sanado de su lepra, en agradecimiento a Dios, convocó a una gran fiesta en su casa, invitó a muchos fariseos, a muchos amigos, para hacer conocer el poder de Dios, cómo fue liberado de la lepra. Pero si volvemos a su vida antigua,
La historia bíblica relata de que Simón, el fariseo, dirigente de aquella iglesia, de aquella sinagoga, fue el causante de hacerlo caer en pecado a María. En otras palabras, cayeron en pecado de adulterio, fornicación. Entonces, para que este pecado no se difunda allí en esa iglesia, María tuvo que retirarse de allí. Posiblemente también Simón ejerció alguna autoridad para que se retire de allí. La vergüenza y todas las consecuencias del pecado para que no se muestre abiertamente. Entonces, dice, María tuvo que irse a la región de Magdala, alejado de ese lugar. ¿Y qué aconteció allá? Allá María no tenía familia, no tenía a nadie, no sabía en qué ocuparse. Entonces se ocupó, dice, en aquel trabajo más antiguo de la prostitución. Y ese pecado le llevó a mayor pecado. Así Satanás arrastra al pecado a sus víctimas. Pero ¿qué aconteció? María escuchó la obra de Cristo en este mundo. María escuchó los milagros, cómo los pecadores eran convertidos, cómo eran sanados los enfermos. Ella había escuchado el reino de Dios que se había difundido ya en aquel entonces. Así que María sabía de Jesús, conocía la obra de Jesús. Pero un día, ¿qué aconteció? Los líderes religiosos, los doctores de la ley, los fariseos, estos líderes utilizaban mal la ley de Dios y queriendo tentar a Jesús, queriendo hacer caer a Jesús, fueron a buscar a María y lo trajeron a aquella mujer pecadora. Y le trajeron a los pies de Jesús y le dijeron a Jesús, esta mujer es prostituta, esta mujer la hemos encontrado en pleno pecado. Ahora hemos traído aquí, y según la ley dice, la ley de Moisés, que debe ser apedreado. ¿Tú qué dices? Querían tentar a Jesús. Si Jesús decía de que sea apedreado conforme la ley de Moisés dice, entonces lo iban a condenar a las autoridades romanas de ser un asesino a Jesús. Pero si Jesús decía de que no se debe apedrear, entonces también le iban a echar la culpa de decir que Jesús niega la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos. Aparentemente para una mente carnal, para la sabiduría de este mundo, no había salida, no había escapatoria, era una trampa. Pero ellos no entendían que Jesús era el maestro de los maestros. Jesús, como hemos estudiado en el estudio anterior, vivía dirigido por el Espíritu Santo. Jesús confiaba en la sabiduría divina, no se confiaba en sí mismo.
Entonces, frente a este problema, Jesús, ¿qué hizo? Declaró la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo declaró? Lo declaró de una manera sencilla y fácil. Jesús dijo, está bien, el que no tiene pecado, el que es santo, el que es justo, el que es recto, comience a arrojar la primera piedra. Colocó la verdad de Dios, la ley, en su lugar correcto, en el sitial que le correspondía. Los fariseos no entendían espiritualmente la ley. Cuando en el tiempo de Moisés, recordamos la historia, los israelitas en el desierto encontraron a un israelita que voluntariamente desafió la ley de Dios y en el día sábado se fue a trabajar y recoger leña. Y el pueblo de Israel trajeron a este hombre, a Moisés, y le dijeron, debe ser apedreado. Tampoco el pueblo de Israel no entendía, era incrédulo. Pero Moisés, ¿qué hizo? Moisés no dijo hay que apedrearlo, porque Moisés también era pecador humanamente, solamente que Moisés era el hombre más paciente, era santo, justo, cuando Moisés dependía de Dios. Entonces Moisés quiso, no quiso él tomar la decisión porque él podría haberse equivocado. Él consultó a Dios. Y Dios, que es santo, justo, limpio, puro, dio el juicio correcto, así como Salomón recordamos. Y Dios dijo que sea apedreado. Y así el pecado se frenaba, así el pecado, la ira de Dios enfrentaba el pecado. Entonces Jesús les enseñó la misma lección a los religiosos en ese entonces con María. Les dijo, el que está sin pecado, el que es justo, santo, arroje la primera piedra. Pero ninguno de los que estaban allí quería arrojar la piedra, porque todos sabían que no eran cumplidores perfectos de la ley, no eran religiosos santos, perfectos. La historia es muy larga, no vamos a relatar toda la historia. Alguien dirá, ¿por qué entonces no arrojaron la piedra? Es que Jesús dice, comenzó a escribir en el suelo el nombre de cada uno de ellos, y al lado de su nombre por lo menos colocó 1, 2 o 3 pecados de ellos, y todos de vergüenza se retiraron, y nadie quedó. Así Jesús ahora le dijo, ni yo te condeno, y le perdonó. Y esta mujer aceptó el perdón y le dijo, vete y no peques más. Tu seguridad está no en volver a pecar. Así es la vida cristiana. Cristo perdona, es la justificación por la fe. Pero Cristo cambia el corazón, cambia la mente. El que cree en Cristo recibe nueva vida para no pecar. El Espíritu Santo es el que guarda de pecar. El Espíritu Santo es el que libra de la tentación. Así nosotros entonces podemos aprender lecciones importantes. Pero veamos ahora cómo el Espíritu Santo actuó en esta mujer pecadora. La Biblia dice que tenía 7 demonios. Y Cristo tuvo que expulsar los 7 demonios. Cuando el Espíritu Santo entra a la vida, al corazón, cuando
está dispuesto el creyente a dejar la vida antigua, el Espíritu Santo limpia, expulsa a los demonios. Y el último demonio que quedaba todavía en María, dice que era el demonio del odio, de la ira, de la venganza, que no quiere perdonar. Pero también el Espíritu Santo limpia todo, desaloja todo, da un corazón de amor. Entonces, ¿cómo trabajó en esta oportunidad cuando Simón el fariseo, sanado de su lepra, convocó una gran fiesta, invitó a Jesús? Pero María no estaba invitado a la fiesta, porque Simón sabía de que María era pecadora, era prostituta, y no quería invitar a esa clase de personas a esa fiesta. ¿Pero qué pasó? Vamos a leer en el libro Testimonio para Ministros, página 223. Dice así: necesitamos la influencia suavizadora, subyugante y refinadora del Espíritu Santo para que modele nuestro carácter, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo modela el carácter y lleva todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El Espíritu Santo es el que lleva a la obediencia. El ser humano carnal nunca va a ser obediente a la perfección. Esa es la diferencia. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vencer. El Espíritu Santo es quien nos guía a sentarnos a los pies de Cristo como hizo María y aprender su mansedumbre y humildad de corazón. ¿Cuándo nos vamos a sentar a estudiar la palabra de Dios a los pies de Cristo? Cuando el Espíritu Santo nos guíe. Para el ser humano natural, carnal, con sabiduría del mundo, es aburrido estudiar la Biblia. Pero al ser humano carnal le gustan las ciencias de este mundo, le gusta filosofía, le gusta teología, le gusta ingeniería, le gusta medicina de este mundo, le gusta todo, pero menos no le gusta la obra médico-misionera, la ciencia de las ciencias. No le gusta el ABC de la educación. Pero ¿cuándo le va a gustar al creyente verdadero? Cuando sea bautizado del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo more en él y tenga el guía. Y podrá vencer cualquier mal, le capacita a vencer la indiferencia, el descuido, el olvido, todos los males. Sigamos ahora en el libro Deseado de todas las gentes 515 de María. María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. Pero el Espíritu Santo había pensado en lugar de María y ella había obedecido sus impulsos. La inspiración no se humilla al dar explicaciones. Una asistencia invisible habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. Así que María no entendía por qué fue impulsado a ir a la fiesta de Simón sin ser invitado. Porque ella odiaba a Simón, que le causó una vida de desgracia. No quería perdonar. Pero como ella había aceptado a Cristo, estaba dispuesto a seguir a Cristo, y como Jesús estaba allí y estaba dispuesto a obedecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice,
puso el pensamiento en ella y puso en su mente y en su corazón, le movió a la acción y lo llevó a la fiesta. Así como el Espíritu Santo lo llevó a sentarse a los pies de Jesús, mientras Marta estaba ocupado en las cosas de esta vida, para el sustento, preparando el alimento material. Jesús ya había dicho que más importante es el alimento espiritual que el material. Así prioriza el Espíritu Santo lo mejor para cada creyente. Por eso es importante estudiar, y la solución está en tener el Espíritu Santo. En el libro Cristo Triunfante, página 254, ¿qué aconteció con María en esa fiesta? La disposición de María de ofrecer este servicio al Señor era de mayor valor para Cristo que todo el perfume de nardo y ungüento que pudiera haber en el mundo, pues manifestaba todo el aprecio que ella sentía por el Redentor del mundo. Era el amor de Cristo que la constreñía. Así que el amor de Cristo lo llevó a llevar aquel ungüento, aquel perfume. Ese perfume significa la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Dios. Ella entregó toda su vida, todo lo que tenía y todo lo que era, para tener ese amor de Dios. Ese amor lo impulsó, lo llevó a aquella fiesta para mostrar su amor a Cristo. ¿Qué más aconteció? Sigue diciendo, Cristo Triunfante 254, María, movida por el poder del Espíritu Santo, vio en Cristo a aquel que había venido a buscar y salvar a las almas que estaban por perecer. Cada discípulo debía haber sido inspirado por una devoción semejante. María comprendía el significado de llevar ese ungüento para ungir a Jesús. Solamente en ese tiempo antiguo, los grandes hombres de este mundo, los príncipes, los reyes, eran ungidos para su muerte. Y María comprendía que Cristo iba a morir en la cruz para salvar a toda la humanidad, para proveer perdón y para poder disponer un carácter santo y perfecto para darlo de gracia a todo discípulo que se decida a seguir a Jesús y abandonar todo por seguir a Jesús. Ella comprendía perfectamente la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, pero los discípulos no llegaron a comprender. Los discípulos no querían comprender el sacrificio, la abnegación. Por eso Pedro le llamó la atención a Jesús, le dijo, Maestro, no podemos ir a Jerusalén, no puedes morir en la cruz. A Pedro y a los discípulos les interesaba las cosas de este mundo, el reino de este mundo. Quería que Jesús establezca un reino en este mundo, sea el líder. No querían que muera. Así hoy el cristianismo no quiere llevar la cruz de Cristo. No quiere que su yo, su ego, su vida carnal muera. El deseo de pecar muera. No quiere. Ahí está el problema. Pero María comprendía todo esto. Por eso el Espíritu Santo le movió y fue a la fiesta y ungió a Cristo con ese ungüento de un costo invalorable que solamente los ricos, los reyes de ese tiempo compraban. A ella le costó, dice, 300 denarios más o menos. Ese fue el precio que le puso Judas, el economista, el sabio de este mundo. Y 300 denarios era
el salario, el sueldo de un año. Hoy en día si alguien ganara un denario por día, 300 denarios, ¿cuánto sería? 300 denarios es mucho dinero. Es sueldo de un año que le costó. Y así entonces sacrificó María todo eso. Y Jesús, ¿qué dijo en la fiesta? Como siempre, Judas, con mente carnal, criticó. Todos sabemos la crítica. Pensó que se había desperdiciado tanto dinero. Pero Jesús le dijo que no era así. Y Simón también no entendía. Simón también, ¿qué le dijo a Jesús, a los demás? Si Jesús fuera, dice, Dios, el Mesías, sabría que esa mujer es pecadora. Y una pecadora no es digno para ungir a Jesús. Pero no podía leer el corazón de María, que estaba lleno del amor de Dios. Ya no era pecadora. La mujer pecadora estaba desechada, estaba en la cruz, estaba ya condenada a muerte. Era la nueva criatura, una nueva mujer, lleno del amor de Dios. Una mujer que ahora nadie podía hacerle caer en pecado, porque vivía dirigido por el Espíritu Santo. Una mujer santa, una mujer recta, un cambio maravilloso, una transformación total. Simón no podía ver eso. Así hoy hay muchos sinceros fieles en las iglesias, aún en la iglesia militante, están escondidos a los ojos humanos, pero pronto aparecerán como las estrellas en la oscuridad en este mundo y se unirán los fieles como María con el amor de Dios y llenarán el mundo con aquel ungüento de la justicia de Cristo, con el amor de Dios, con el carácter de Cristo. El mundo espera ese amor de Cristo que se compadezca de los seres humanos, que visita a los enfermos, que les enseñe los remedios naturales, que les lleve al médico de los médicos, que un justo ore a Dios para que sea sanado, porque Santiago en el capítulo 5 dice, la oración del justo puede mucho, pero la oración del pecador no va a poder hacer nada. Así, ese ungüento, Jesús dijo, todo el mundo recordará, dijo, este olor que llenó toda la sala. Así el amor de Cristo, así el Espíritu de Dios llenará el mundo con la luz del poderoso ángel de Apocalipsis 18. Si nosotros somos pecadores como María, podemos ser transformados. Necesitamos humillarnos. Aunque no nos inviten, el amor, debemos dejarnos llevar por el amor, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Así es la vida cristiana. Necesitamos solamente fe, estar dispuestos a dejar todo y dejar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida. El Espíritu solucionará todos los males, todos los problemas, toda la vida de pecado, todas las cosas de este mundo que nos traen infelicidad, tristeza, dolor, muerte, fracaso, una vida cristiana tibia. Todo eso el Espíritu Santo tiene para darnos. Por eso el que tiene el Espíritu Santo tiene todo. Ahora vamos a leer en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice así, página 55. Ojalá que el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia
se posesione de nuestros corazones y os guíe a amar a su palabra, que es espíritu y vida. Ojalá que el Espíritu abra nuestros ojos para que descubráis las cosas del Espíritu de Dios. La razón por la que hoy existe tanta religión atrofiada es porque la gente no ha introducido en sus vidas en forma práctica la abnegación ni el sacrificio. El mundo está lleno de religión atrofiada, religión legalista, farisaica, una religión fría, una religión superficial, una religión de ritos, de ceremonias, una religión que hace reuniones sábado, domingo, tarde y mañana, cultos matutinos, vespertinos. Pero lo que falta es el amor de Dios, el Espíritu Santo en el corazón. Cristo está a la puerta del corazón. Cristo nos está llamando. Pero necesitamos nosotros escoger, tomar la decisión. Lo único que el ser humano puede hacer es, al comprender este Evangelio y la solución para nuestra vida, es tomar la decisión y entregar nuestra vida y confiar plenamente en Cristo. Consejos para los maestros 495 dice así: tienen un espíritu susceptible de ser enseñado, dice, los que tienen el Espíritu Santo. Sienten que dependen de Dios y que el Espíritu Santo está en ellos para ayudarles en sus flaquezas. Vivifica y vigoriza la mente, dirige los pensamientos y ayuda eficazmente en la presentación de la verdad. El libro Cristo nuestro Salvador, página 88. Prometió mandar el Espíritu Santo para que fuera su maestro y consolador. Mientras el Espíritu estuviera ausente, les dijo que debían orar en su nombre, y entonces sus oraciones serían oídas y Cristo enviaría al Consolador y al Maestro el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no solamente es el consejero, el guía, el santificador, sino también es Maestro y Consolador. Por eso es que hemos estudiado y hemos aprendido de que el verdadero cristiano que ha recibido vida nueva en Cristo, ha recibido a Cristo, el Maestro de los Maestros, en la persona del Espíritu Santo, su representante. Si el cristiano verdadero tiene al Maestro en su vida, entonces, por eso en el nuevo pacto dice que el verdadero cristiano que ha hecho pacto con Dios ya no necesita maestros humanos. A los maestros humanos dice, déjelos ir libre, para que busquen a otros que no han aceptado a Cristo. No confíes, dice, en tu egoísmo, no sigas siendo egoísta, dice. Tú ya tienes al Maestro de los Maestros, a Jesús. Siéntate a los pies de tu Maestro, dice, todos los días, como María. Y el escrito anterior que hemos leído que decía, cuando el Espíritu Santo dice que inspiró la Biblia, se posesione de nuestros corazones, nos guiará a amar su palabra y a estudiar su palabra. Entonces necesitamos a ese Maestro. Ya no desprendernos, ya no dejar a ese Maestro. Así como Jesús habló este Evangelio, este mensaje de justicia por la fe, con varias parábolas. La parábola del buscador de perlas y la parábola
del buscador de tesoros. El que buscaba perlas, dice, encontró una perla en el mercado y invirtió, dice, todo su dinero que tenía, hasta el último centavo, hasta la última moneda, y compró aquella gran perla de gran precio. Y también habla de la parábola del buscador de tesoros. En un terreno, dice, ajeno, que no era de él el terreno, encontró el tesoro escondido. Y volvió a esconderlo, a taparlo con tierra, y se fue a su casa, dice, y vendió todo lo que tenía, casa, terrenos, propiedades, animales, cosas, artefactos, ropa, todo vendió, dice, y su familia no sabía, pensaba que estaba loco. El Evangelio es locura para los que no entienden. Y reunió todo el dinero, se quedó sin nada, y fue a comprar aquel campo, aquel terreno, donde él sabía que estaba el tesoro escondido. Y el dueño se sorprendió que quiera pagarle un buen precio, y lo vendió y se fue el dueño. Ahora sí, llamó a su familia y dijo, hemos comprado, dice, este terreno porque aquí está la mina, el tesoro escondido. Ahora vamos a vivir feliz, ahora tenemos todo lo que hemos vendido, ahora podemos nuevamente tener al doble, al triple, 100 veces tanto, porque esta es una mina. Así es Jesús, el Maestro, el Salvador, el Consolador, el Guía, el Santificador, el Padre Eterno, el Testigo Fiel. Es todo. El que encuentra a Cristo encontró la mina, el tesoro. Podemos vivir felices aún en este mundo de maldad, de pecado, lleno de enfermedades, lleno de enemigos que quieren destruirnos. Podemos estar seguros. Podemos ser más ricos que los ricos de este mundo. Así es la salvación, encontrar la justicia que es Cristo. Por eso la hermana Elena White escribió en todos los libros, inspirado por el Espíritu Santo. Ella dice al mensaje de la justificación por la fe, ella le da otro término, otro nombre. Dice los encantos incomparables de Cristo. Si tu hermano, si tu hermana, amigo, si tú dedicas toda tu vida a estudiar este mensaje de salvación, y si comprendemos este mensaje, que Cristo es todo, entonces Cristo nos encantará, Jesús nos encantará, el Espíritu Santo nos encantará, Dios nos encantará, su palabra nos encantará, su ley nos encantará. El mensaje de la justificación por la fe nos encantará. Y cuando en la naturaleza un animal, un pajarito es encantado por un gato, cuando un gato encanta a una paloma, el pajarito, el gato o la paloma se entrega al gato. Cuando una serpiente encanta a cualquier otro animal, se entregan los animales. La víbora solamente encanta a un pájaro, abre su boca y el pájaro directamente a la boca de la víbora se mete. Así es, dice Jesús, así es Cristo. El mensaje encanta. Por eso el creyente que encontró a Cristo, que entregó su vida, está dispuesto a dejar todo, a sacrificar todo, con tal de tener el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, con tal de vivir feliz, alegre, lleno de luz, lleno de amor, lleno de poder,
y con ese deseo ardiente de compartir esa noticia, el Evangelio, al mundo. ¿Cuántas almas están esperando? Quieren escuchar esa noticia, que su vida puede cambiar, que si acepta a Cristo, su enfermedad física es sanado instantáneamente, así como sanaba Jesús a los enfermos, y que su mente puede ser desechada y puede recibir una mente poderosa que comprende la ciencia de la salvación, una mente poderosa que puede generar, hablar palabras que tengan poder de salvar almas, una vida espiritual, blindado con la justicia de Cristo, que Satanás ya no tenga poder. Todo el mundo espera ese mensaje. Ese es el mensaje de justificación por la fe. Es obra del Espíritu Santo de principio a fin. Por eso el Espíritu Santo es el maestro de los maestros. El creyente religioso que sigue buscando a maestros humanos todavía no tiene al maestro en su corazón, no tiene el Espíritu Santo. Pero todavía hay tiempo de gracia. Podemos cambiar de maestro. Hay que dejarlo a los maestros humanos que sigan su trabajo de buscar otras almas. Darle gracias. Si es posible, darle los diezmos para que siga trabajando. Porque el Espíritu es el que nos llevará a darle lo que tenemos a los maestros también para que vayan a buscar otras almas. Así compartiremos el amor. Y el Espíritu Santo es consolador. El mundo necesita consuelo, pero el único consolador verdadero es el Espíritu Santo. Ahora sigamos estudiando. Consejo para los maestros, página 66. El Espíritu Santo es un auxiliador eficaz para restaurar la imagen de Dios en el alma humana. Su obra del Espíritu Santo cuando entra a nuestra vida es auxiliarnos. Cualquier emergencia que si damos lugar al yo, a la carne, y somos tentados, entonces nos puede auxiliar. Pero no solamente es auxiliador, su obra es eficaz, no falla. Él quiere restaurar la imagen de Dios en nosotros. Así como Adán y Eva fueron creados con la imagen de Dios. ¿Cómo eran Adán y Eva? Físicamente perfectos, llenos de salud. Mentalmente también con una mente poderosa, capacitado, habilitado para poder estudiar cada animal como un libro, cada planta como un libro. Dios le colocó una gran biblioteca en el Edén. Cada planta, cada animal era un libro. Adán, con esa mente poderosa de Dios, sabía de principio a fin cómo se comporta cada animal, cómo hay que manejarlo, cómo hay que dirigirlo. Todos los animales estaban en su mano. Él era el Señor, el gobernador, el jefe de los animales. Todos los animales le obedecían a Adán, porque sabía el secreto, cómo dominarlo, cómo amaestrarlo, cómo dirigirlo. Esa autoridad le dio Dios. Y tenían vida espiritual, dependían de Dios. Esa vida quiere darnos como un regalo a cada uno de nosotros el Espíritu Santo. No necesitamos ir a escuelas de teología, a las universidades, para aprender ciencia, conocimiento, cómo vivir la vida en este mundo o cómo trabajar, no. Necesitamos solo al Espíritu Santo. En el mismo libro Consejo para Maestros, página 213, ¿qué obra más hace el Espíritu Santo?
Cuando mora Cristo en el corazón por la fe, su espíritu llega a ser un poder que purifica y vivifica el alma. Cuando la verdad está en el corazón, no puede dejar de ejercer una influencia correctora sobre la vida. El ser humano va a tener vida, poder, va a ser puro, limpio. ¿Quién mantiene limpio? El Espíritu Santo. Página 226, Consejo para Maestros. El Espíritu Santo obra incesantemente, procurando purificar, refinar, disciplinar las almas de los hombres, a fin de hacerlos idóneos para la compañía de los santos y los ángeles. El Espíritu Santo es el que prepara, disciplina, purifica, refina. En vano podemos decir: yo me voy a preparar, yo voy a aprender, yo voy a ser mejor. En vano puede prometer el hombre, como el pueblo de Israel antiguo en el antiguo pacto vivía prometiendo. Hoy también en las iglesias se enseña eso, a prometer. Ese es el espíritu del antiguo pacto. Necesitamos nosotros el nuevo pacto. El nuevo pacto es aceptar la promesa de Dios y ponernos en sus manos como el barro en las manos del alfarero. Página 37 de Consejo para Maestros. La entrada de la palabra de Dios es la aplicación de la verdad divina al corazón, la cual purifica y refina el alma mediante la intervención del Espíritu Santo. La palabra de Dios, la Biblia, la teoría, la letra, no va a funcionar, no va a cambiar nuestra vida sin la intervención del Espíritu Santo. Pero bajo la dirección del Espíritu Divino, las facultades consagradas sin reserva a Dios se desarrollan constante y armoniosamente. En la vida cristiana, las facultades tienen que desarrollarse, tienen que crecer, tienen que disciplinarse, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas facultades? También hemos estudiado. Las facultades están en la mente, facultades superiores. La facultad de la razón, la facultad del juicio, la facultad de la voluntad, la facultad de la conciencia, la facultad de la imaginación. Todo eso está en la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente, y cuando habla de la mente es la capital que gobierna el cuerpo. El cuerpo entonces es gobernado, es manejado con la voluntad, con la razón, con la conciencia, con el juicio y con la imaginación. Pero ¿quién debe dirigir eso? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, funcionará mal y nos llevará al pecado. Consejo para Maestros 183. ¿Qué obra más hace el Espíritu Santo? Necesitan tener dominio propio, mantener bajo control su genio y sus sentimientos, y asimismo estar sujetos al Espíritu Santo. Hoy en día la educación, la psicología dice hay que dominarse, hay que controlarse, dice tu genio, tu mal carácter, tu comportamiento. Puedes dominarte, dice. El hombre pecador no va a poder, su mente está malogrado. ¿Quién es el que puede dirigir la mente para que tengamos dominio propio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede controlar nuestro mal genio, nuestros sentimientos que nos llevan al pecado, al mal. Pero el Espíritu Santo dice, sí puede controlar. Por eso es confiar en el Espíritu Santo. El justo vivirá por la fe. En el mismo libro, Consejo para Maestros, página 241.
Dejad que el Espíritu Santo amolde vuestro lenguaje, limpiándolo de toda escoria. Hablad como niñitos, recordando que hay muchos de edad madura que son tan solo niñitos sin comprensión. No solamente el Espíritu Santo domina nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestro mal genio, sino también amolda el lenguaje, pone las palabras, limpia las expresiones duras que son como golpes que nos pueden golpear. Purifica las palabras. Entonces, no es aprender a hablar. Hay que diferenciar. Por eso cristianismo es diferenciar entre el bien y el mal, entre lo limpio y lo impuro, entre lo dulce y amargo. Hay que diferenciar el lenguaje limpio, puro, inspirado por el Espíritu Santo, y el lenguaje humano, que la psicología dice, tienes que hablar palabras amables, dice, palabras corteses, palabras, dice, que puedan mostrar respeto, dice, y así enseña la psicología, y el ser humano aprende a hablar esas palabras, pero cuando llega la tempestad, la crisis, cuando llega el momento difícil, explosiona sus palabras y no puede controlar su mal genio. No hay solución para el ser humano carnalmente, humanamente. La solución es el Espíritu Santo. Jesús dijo cuando estaba en aquel mar tempestuoso que los discípulos toda la noche lucharon con la tempestad que se levantó, pero Jesús estaba durmiendo feliz, tranquilo. A la final los discípulos toda la noche se rindieron y un relámpago iluminó, dice, aquella noche de tempestad y vieron a Jesús que estaba en la barca. Y lo levantaron a Jesús y le dijeron, Maestro, que perecemos, ¿por qué no te levantas y nos ayudas a controlar la tempestad? Jesús se levantó y dijo, paz, y la tempestad se calmó. Jesús puede calmar, dice, la tempestad de nuestro mal carácter. No hay temperamento, no hay mal carácter que Jesús no pueda calmar. En vano buscamos nosotros en otras fuentes, en otros medios, en otros lugares, en la educación de este mundo. La solución está cerca de nosotros, el Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 39. ¿Qué obra más puede hacer el Espíritu Santo? Dice así, un estómago dispéptico siempre conduce a la irritabilidad. Un estómago avinagrado produce un temperamento agrio. Su cuerpo debe estar en sujeción si usted quiere que sea un templo adecuado para la morada del Espíritu Santo. Coma frugalmente de modo equilibrado y sano. Haga ejercicio con moderación y se convencerá de que su vida vale la pena vivir. Muchos piensan de que solamente el hablar, el lenguaje hay que ejercitar, hay que practicar. Pero humanamente no se va a lograr. Pero si el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo dirige la vida completa, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, para amoldar nuestro lenguaje, para controlar nuestro genio, nuestro temperamento, el Espíritu Santo, ¿qué hará? Va a regular nuestro estómago, va a regular nuestra salud, nos va a enseñar a ser temperante, equilibrado, nos va a enseñar a alimentarnos correctamente, nos va a enseñar reforma pro salud, va a cambiar nuestros hábitos, nuestros deseos, costumbres de alimentación de este mundo, lo va a cambiar y nos va a llevar a la dieta original,
dieta original antes del pecado y después del pecado. Entonces, ahora sí, va a sanar nuestro estómago dispéptico, gastrítico, ulceroso, un estómago que se avinagra, se fermenta la comida, se alcoholiza, alcohólicos sin tomar alcohol. Entonces, imposible controlarse el carácter. Es como a un borracho, a un ebrio, no se le puede controlar. Así es el ser humano. Por eso hay violencia familiar. Por eso las iglesias se han dividido. Por eso los creyentes se han dividido. Porque hay odio, hay rencor, hay descontento, descontrol. ¿Dónde está el problema también? El problema está en la mala alimentación. Necesitamos un maestro en Reforma Pro Salud, un guía en la alimentación. ¿Quién es el guía? No son los maestros de este mundo, no son los vegetarianos, ni los veganos, ni los nutricionistas, nada de eso, sino el Espíritu Santo es el guía y el maestro, quien nos puede enseñar una verdadera reforma pro salud, remedios naturales, para tener un estómago sano. Porque la alimentación moderna, la costumbre de la sociedad moderna, enciende fuego en el estómago, temperatura elevada. ¿Con qué se controla eso? Cambio de alimentación. Agua. El ser humano necesita agua para refrescar, para apagar ese fuego que está encendido en el estómago. Todo enfermo tiene fiebre interna, calor excesivo, por mala alimentación. Cambio de alimentación, el enfermo se sana. Y también, ahora, su carácter, su conducta se controla. ¡Qué maravilla! Terminaremos leyendo Consejo para Maestros 21. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el control del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Pero, aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar. Y el triunfo sobre el yo y el pecado es de más valor de lo que la mente puede estimar. Así que el apetito, la pasión, la costumbre, el hábito, hay que someterlo al Espíritu Santo. El ser humano no va a poder vencer eso. Necesitamos el poder de Dios obrando dentro de nosotros. Es la solución y la salvación completa de cuerpo, alma y espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios. Gracias también a todos los hermanos. Y nuevamente ahora quedaremos aquí y esperar el día de mañana, el siguiente día, para seguir estudiando 1 hora con Dios. Apenas es el comienzo, pero cada uno debemos avanzar ya 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pedir al Espíritu Santo que nos dé tiempo, porque Cristo es el dueño del tiempo, Él nos puede dar tiempo. Jesús es el libertador, nos puede libertar de los afanes de este mundo. Jesús puede allanar el camino, los obstáculos, las dificultades, los impedimentos. Y así podemos nosotros dar gloria a Dios. Gracias por vuestra atención. Amén.